darle las gracias a José María por haber accedido a darnos esta conferencia. Yo le pedí que me hiciese un pequeño currículum vitae para poder presentarlo al grupo. La verdad es que cuando uno se mete en internet con su nombre, pues aparece un currículum vitae mucho más importante que el que él me ha dado. Pero él es muy modesto y además queremos que el tiempo de la conferencia sea máximo y el de la presentación mínima. Así que yo os voy a decir lo que él me ha comunicado. El coronel José Pardo de Santayana y Gómez de Olea es coordinador de investigación y analista principal del Instituto Español de Estudios Estratégicos. Es miembro de número de la Academia de las Ciencias y las Artes Militares, miembro colaborador de la Academia de Historia de Cuba y presidente de la Fundación Tomás Moro. Ha sido profesor de Estrategia e Historia Militar de las Escuelas de Estado Mayor y de Guerra del Ejército. Lleva muchos años escribiendo e investigando sobre la Guerra de la Independencia. En la actualidad está traduciendo la obra en 23 volúmenes, Contribución a la historia de la Guerra de la Independencia de la Península Ibérica contra Napoleón I, de Jean Sarramón. Su abuelo materno y varios tíos y primos son ingenieros del ICAI. Le sugerí que nos propusiera una pantalla de entrada a la conferencia y la verdad es que creo que no podía ser más adecuada. Ya la habéis visto todo. La riña a garrotazos de la pintura negra de Goya, que fue una premonición de lo que iba a venir después. Y sin más, te cedo la palabra y somos todos hoy. Bueno, pues voy a poner, compartir pantalla y voy a ver si puedo, poner a ver, esta es. ¿La veis ahora? ¿Veis la, sí. ¿Veis la pantalla? Bueno, lo primero que quiero decir es que estoy encantado de participar en esta jornada cultural con todos vosotros. Como decía, de todo mi currículum, lo más importante es lo último, que soy nieto de ingeniero de ICAI y familiar de muchos ingenieros de ICAI. Como decía antes, mi madre siempre me decía desde pequeño, tu abuelo es ingeniero de ICAI, y yo cuando era muy pequeño no entendía muy bien por qué. Luego sí que he entendido lo que es ser ingeniero de ICAI. Además, hay una anécdota familiar que me parece muy importante destacar, que conté cuando di la conferencia primera sobre la guerra de la independencia en Madrid, y es que mi abuelo materno sobrevivió en la guerra civil precisamente por ser ingeniero de ICAI. Y el asunto fue que entre unas cosas y otras y sin ninguna razón de peso, terminó en la cárcel Modelo. Y al entrar a la cárcel Modelo, un miliciano le robó la cartera y se quedó indocumentado. Y entonces le preguntaron, ¿y usted quién es? Y dice, bueno, pues mire, pídale la cartera al miliciano que la tiene y ahí tendrá quién soy yo. Y el miliciano se negó y le salvó la vida con ello, porque él pasó de ser Antonio Gómez de Olea, ingeniero de ICAI y además con un título nobiliario, a ser Antonio Gómez electricista. Y esto lo puede hacer perfectamente un ingeniero de ICAI, porque a continuación le pidieron que arreglase la electricidad de toda la cárcel Modelo, se puso un mono y arregló perfectamente toda la electricidad de la cárcel Modelo. Y creo que esto lo hizo precisamente por ser ingeniero de ICAI, porque otros muchos ingenieros le dicen, arregle usted la electricidad de la cárcel Modelo y no lo saben hacer, ¿verdad? Porque saben hacer muy bien todos los cálculos, saben muchísima teoría, pero una vez que se pone el mono, pues no son capaces de hacer los oficios mejor incluso que cualquier profesional de la electricidad. Y por tanto, pues para mí la profesión de ingeniero de ICAI pues tiene siempre ese plus, aparte del vínculo emocional que me une a ella por una familia, porque sabéis que yo soy de tradición militar por mi padre y del ICAI por mi madre. Esas es un poco las dos profesiones a las que yo estoy vinculado por razones de herencia. Bueno, en cualquier caso, en la asociación madrileña yo di una conferencia previa que era explicar lo que fue la guerra de independencia, cosa que no es fácil, porque la guerra de independencia fue muy compleja. Y después di esta segunda. Bueno, pues aquí voy a pasar muy deprisa por lo que fue la guerra, porque algo tengo que decir de ella para después ya entrar en el tema que es precisamente que la guerra de independencia, y esto no es un tema suficientemente conocido en España,
fue realmente un pivote en la historia de España. Y esta idea, a mí me la dio el profesor José Varela Ortega en un máster en el que yo participé, y él decía, en el máster, a los alumnos del máster nos decía: en España tenemos una idea equivocada al interpretar nuestra propia historia. Por lo general, pensamos en ella como un proceso de auge y decadencia. Y él decía, no es así. La historia de España fue una historia con altibajos en los que la nación española, los reinos españoles, la organización política de la península ibérica siempre mantuvo un tono bastante alto en términos históricos, y de repente, como consecuencia de la guerra de independencia, él decía, España descarriló, quedó fuera en muchos sentidos. Y además, de alguna manera, España, aunque con la transición se recuperó en gran medida en muchos sentidos, no ha terminado de recuperarse del todo de lo que supuso ese momento histórico. Y aquí es un poco un resumen inicial de la idea que yo quiero exponer. De la historia de la guerra de independencia divide la historia de España como en dos tramos históricos muy distintos. Hasta la guerra de independencia, todos sabemos que España no es que fuera una potencia, es que fue una de las principales potencias de Europa y por tanto del mundo. Es un país que en términos relativos disfrutó de más paz interna que otras naciones. Comparemos, por ejemplo, con el caso de Francia. Las Fuerzas Armadas eran unas Fuerzas Armadas extraordinariamente disciplinadas y que se identificaban plenamente con el rey. Por tanto, eran las Fuerzas Armadas del rey y llevaban siéndolo 300 años, más todo el periodo de la Reconquista. Además, las Fuerzas Armadas estaban desplegadas fundamentalmente cara al exterior. Por tanto, los militares españoles, antes de la Gran Independencia, cuando pensaban en su carrera militar, estaban pensando en un despliegue en Italia, en Flandes, en América, en Filipinas. Y basta cualquiera que tenga acceso a un archivo familiar, pues si repasa un archivo familiar, verá cómo las cartas de su familia y de las personas que investigue, pues antes de la Gran Independencia, tienen un componente muy importante escritas desde fuera de España. Y por último, como consecuencia de esa situación, España era una nación con una gran proyección exterior, y no solo política y militar, sino también psicológica. ¿Qué ocurrió después de la Gran Independencia? España pasó de ser una potencia a dejar de ser una potencia, ser una nación débil y poco considerada en el concierto de las potencias europeas. Fue un país que fue de conflicto interno en conflicto interno. Pasó de ser un país envidiado por su paz a ser un país que sorprendía al resto de Europa por su violencia interna y por sus crisis permanentes. A tener unas fuerzas armadas implicadas en el interior y no en el exterior. Y que la política de España del siglo XIX no se entiende sin las Fuerzas Armadas. Y a ser una nación encerrada en sí mismo. Y dos hitos que también pongo en la transparencia: el Congreso de Viena es el momento en el que España deja de ser una potencia. El Congreso de Viena era el Congreso de las potencias vencedoras. España era una de las potencias vencedoras. Le hubiera correspondido sentarse en la mesa y no se sentó. Inglaterra, el aliado de conveniencia de la guerra, fue quien nos excluyó de la mesa del Congreso de Viena. Y luego también la guerra de independencia fue la guerra que propició el proceso de independencia de la mayor parte de las naciones de Iberoamérica. Y por tanto, pues eso inevitablemente va a cambiar el paisaje, ¿verdad? Y para hablar de ello tenemos que reflexionar un poco, o por lo menos recordar algo de lo que fue el siglo XVIII. El siglo XVIII fue un gran siglo español, y además fue un siglo donde los monarcas y los políticos principales que representan ese periodo fueron hombres muy notables. En un lenguaje de Ortega y Gasset, podríamos decir que el siglo XVIII estuvo dirigido por hombres egregios. Y aquí veis en la presentación, cualquiera de ellos pues impone respeto. El marqués de la Ensenada fue el hombre que diseñó la política de defensa y la política exterior española sobre la base de este triángulo que era la relación con Francia y con Inglaterra, y que además fue de una eficacia enorme. Él fue el que dijo: España tiene que tener una armada que, sumada a la de Inglaterra y sus aliados, que sumada a la de Francia, sea capaz de medirse con la británica. Y tiene que tener un ejército de tierra que, sumado al de Gran Bretaña y sus aliados, pueda medirse con Francia. Y de esa manera seremos dueños de nuestro destino. Y así fue. Y el siglo XVIII
gracias a esa política en que teníamos una armada suficientemente potente, una de las más importantes del mundo y en algunos aspectos la segunda más importante del mundo, que sumada a la francesa podía medirse con la británica y al mismo tiempo un ejército de tierra no muy importante, pero suficientemente importante y con unos Pirineos que es como medio ejército, que sumado a los británicos nos permitiera medirnos con Francia. Esto cambió como consecuencia de la movilización de Carnot, ese equilibrio dejó de existir y España pues perdió esa baza estratégica que tenía. En cualquier caso, el siglo XVIII es un siglo en el que progresivamente, después del desastre de la Guerra de Sucesión, España se va recuperando, va construyendo una armada muy importante y podemos decir era un país respetado y, lo que es más importante, respetable. Esta es la situación previa a la Guerra de la Independencia. El momento clave para entender cómo llegamos a la guerra es la paz de Tilsit, es el momento del apogeo de Napoleón, es cuando él diseña el bloqueo continental. España era aliada de Francia y por tanto pues no estaba justificada la forma de actuar de Napoleón, pero Napoleón primero consigue que una división entera, 10.000 hombres, sean enviados al norte en el contexto de la alianza con Francia. Después se firmará el Tratado de Fontainebleau y como consecuencia de él, España va a participar en la guerra contra Portugal. Bueno, y sin embargo, fuera del Tratado de Fontainebleau, Napoleón va a enviar una serie de tropas a España que van a ocupar las posiciones estratégicas terrestres más importantes y por tanto a dominar militarmente España. Esto se va a hacer, como digo, contra la voluntad de un aliado y sobre la base de la confianza y del engaño. Ahí España pecó claramente de ingenuidad. Bueno, pues en esta posición, Napoleón tenía el control de España, ya había conseguido hacerse con el control de Portugal prácticamente sin bajas y Napoleón pensaba que ya nadie le podía impedir hacerse dueño de España, hacer con España, dicho en un lenguaje coloquial, lo que le diera la gana. Y esto fue, en estas condiciones, es en las que se van a producir los acontecimientos que van a desencadenar la guerra de independencia. Pero es muy importante recordar, aunque sea conocido, que el ejército ya estaba dentro, antes de empezar la guerra, ya disponía de los depósitos militares, ya disponía de las fortificaciones de la frontera y, por tanto, el Pirineo había dejado de existir como barrera militar y disponía de la caja que estaba en Madrid. Y, por tanto, España estaba ya en gran medida desarmada. Y luego también veréis en la transparencia, esto formaba parte daba continuidad a la gran rivalidad franco-británica por el dominio europeo. Y la partida, de momento, la estaba ganando claramente Francia. Y por tanto, si esta partida, salía bien, Napoleón se hacía dueño estratégicamente y Gran Bretaña estaba vencida estratégicamente. Bueno, ¿y por qué, si era un aliado, Napoleón decidió apoderarse de España? Bueno, primero, porque pensaba que podía, y en final todas las circunstancias hablaban a su favor. Y además porque España tenía dos circunstancias que hacían muy atractivo el incorporar España al imperio. Cuando digo incorporar, quiere decir que Francia se hacía dueño de algo que antes era español. Uno era su marina, que si Francia podía contar con la marina española, su posición estratégica mejoraba enormemente, y otra era América, porque la intención de Napoleón era transferir dentro del imperio napoleónico el imperio español, pasárselo a imperio francés. Claro, lógicamente esto resulta muy atractivo. Y además esto se produjo en el momento de una profunda crisis de la monarquía española, que Napoleón pensaba que jugaba a su favor, pero que luego, curiosamente, en vez de jugar a su favor, jugó en su contra. Por eso he puesto este tablero de ajedrez en que vemos que es una partida de ajedrez en que de repente desaparece la figura del rey. Y precisamente al apoderarse del rey y al producirse una revolución, es como una partida de ajedrez en que ya no hay un rey y por tanto no hay posibilidad de dar jaque mate. Si en España hubiese seguido existiendo un monarca, Napoleón le habría sido muy fácil derrotar al ejército de ese monarca y luego imponer unas condiciones al monarca, o sea, hacer lo mismo que había hecho con todos los países europeos previamente. Pero como no había un monarca, no tenía una figura donde imponer sus condiciones. Y se había producido una revolución y, por tanto, esta partida de ajedrez empezó a ser una partida sin regla alguna. ¿Cómo venció o cómo contribuyó España a vencer a Napoleón?
porque España, la guerra de independencia, destruyó dos mitos sobre los que Napoleón había construido su imperio. Uno, el de la invencibilidad de sus ejércitos. Como fueron vencidos y como la guerra se prolongaba, ya esa idea de que Napoleón no podía ser vencido ya no tenía la eficacia que había tenido hasta entonces. De hecho, el zar siempre repetía, si España lleva 4 años resistiendo a Napoleón, no podremos hacer lo mismo nosotros los rusos, que disponemos de un país mucho más grande y de un invierno poderoso. Y otro, el de Napoleón libertador de los pueblos, porque en España hizo una política tremendamente opresiva y por tanto esa imagen de liberador no es incompatible con la de opresor. Y eso es lo que hizo que la guerra de independencia se convirtiera también en el pivote que hizo bascular la suerte del imperio napoleónico. Y además, para entender la guerra de independencia, y aquí no tengo tiempo de explicarlo en su totalidad, hay que entender la guerra desde 3 planos al mismo tiempo. El plano peninsular, lo que estaba ocurriendo en España, en Portugal, el plano general de todo el imperio y lo que estaba ocurriendo en América, porque está estrechamente interrelacionado. Y al mismo tiempo, como ya anticipé antes, entenderlo en el contexto de una rivalidad geopolítica histórica ya de largo recorrido entre Gran Bretaña y Francia. Voy a hacer de forma muy esquemática, explicar un poco lo que fue la Gran Independencia. Después del 2 de mayo, que prácticamente todo el mundo conoce, en un plazo de tiempo muy corto se produjo la famosa derrota de Bailén. Como consecuencia de ello, el ejército napoleónico, que ocupaba casi toda España, se retiró detrás del Ebro, en unas posiciones muy reducidas, a la espera de que viniese Napoleón, que vino en persona, entró en Madrid, pero se tuvo que ir muy pronto porque se estaba preparando la guerra en Austria. Aquí he puesto en el gráfico también el volumen de fuerzas que estuvieron presentes durante la Guerra de la Independencia. Y esto conviene destacarlo porque el ejército de ocupación napoleónico a mediados del año 1811 se convirtió en la fuerza militar más importante de todos los tiempos, que solo sería superada por la fuerza que después Napoleón enviaría a Rusia, pero nunca se había constituido un ejército de 350.000 hombres para una operación militar. Pues bien, España llegó a estar ocupada por 350.000 hombres a mediados de la guerra. Pensemos que la gran armée con la que Napoleón había vencido a coaliciones de prusianos y rusos o de austriacos y rusos en las campañas anteriores era de 200.000 hombres. Esto nos da una idea de la importancia de la guerra de la que estamos hablando, que normalmente se pasa por alto. Como digo, enseguida se produjo la quinta coalición. Entre la quinta coalición y la campaña de Rusia, España se convirtió en el único teatro de la guerra de ese periodo napoleónico y por tanto llevó el peso de la lucha contra Napoleón. Pronto llegarían las tropas, invadirían Andalucía, que es, con ello se concluye un primer periodo de la guerra de independencia, que es cuando Andalucía es la base, desde Sevilla se organizan los ejércitos que intentan una y otra vez vencer por medio de una batalla. Y a partir de ese momento se renuncia a vencer la guerra por medio de una batalla y lo que va a hacer el ejército español y las guerrillas, el conjunto de la resistencia nacional, es ir resistiendo todo lo que va pudiendo en diferentes fortificaciones, en diferentes especies montañosos y prolongando la guerra. Esto va a durar hasta la toma de Valencia. A partir de la toma de Valencia, la resistencia nacional ya prácticamente se reduce muy sensiblemente. Pero como eso coincide con el momento en que Napoleón se va a Rusia, lo que hubiese sido ya el final de la guerra, porque la resistencia ya no daba para mucho más, simplemente empiezan a retirarse tropas, Napoleón se va a Rusia y se compensa la pérdida de la resistencia con el hecho de que Napoleón dirige su esfuerzo en otra dirección. Además, eso va a coincidir, la toma de Andalucía va a coincidir con el proceso, no es lo que va a poner en marcha la independencia americana, un tema que luego podré desarrollar un poco más si queréis, pero que no da tiempo a desarrollar, y al mismo tiempo pues, se va a producir la presencia británica también en la península, primero fundamentalmente en Portugal, que es lo que se ve en verde, y luego progresivamente cada vez más en amarillo, que es lo que se ve, que es la parte cuando el ejército británico está presente en España. Y aquí conviene destacar que el esfuerzo más importante de los británicos fue precisamente cuando la guerra de independencia ya dejó de ser tan central en el conjunto de las fuerzas napoleónicas porque era el único teatro abierto y ya la suerte de Napoleón dejó de discurrir, de decidirse en la península y empezó a decidirse en primero Rusia y luego en la sexta coalición en Centro Europa, en Alemania. Y estas son las campañas en las que el ejército británico va a participar en la Gran Independencia, y lo presento un poco de forma rápida porque no tenemos tiempo
de entrar más en detalle, pero sí fijaros un detalle que normalmente tampoco se pone de relieve, que el gran esfuerzo británico es precisamente al final de la guerra, que es cuando ya hay menos presencia de tropas y además ya hay otro teatro abierto, un teatro de grandes dimensiones, el de Rusia y luego el de Alemania, que es donde se va a decidir la guerra, y España, la península ibérica, es solamente un teatro secundario. Pero España ya ha cumplido la gran dependencia la función de volver a encender el conflicto que va a resolver la guerra, que es el de Rusia. Y aquí, para decirlo de forma muy rápida, las consideraciones más importantes de la gran dependencia, como he dicho, es una guerra que se decide en 3 teatros, y ya Spotimina, en sus memorias, dice la guerra se ganó en las nieves de Rusia. No se podía vencer a Napoleón en un solo teatro, Napoleón solo era posible vencerle en varios teatros a la vez y con muchos ejércitos a la vez. Y por tanto España, el propio Spotimina era consciente de que ya en el año 1912, cuando las tropas empiezan a tirarse, él ya difícilmente hubiese podido resistir mucho más. Es una guerra en que las batallas no deciden la guerra, es una estrategia de desgaste, y esto tiene mucha implicación en la historia de España, porque una estrategia de desgaste lo que hace es desgastar a un país. Es que termina siendo, como fue la Guerra de Independencia, una victoria pírrica. Después, Napoleón va a dirigir la guerra desde París, con la excepción de ese pequeño momento en que va a venir a España, y esto va a tener consecuencias muy graves para la estrategia napoleónica, porque nombró rey a su hermano José, que era un hombre poco apto para la guerra, y porque al final la acción militar francesa quedó muy debilitada por la falta de capacidad de José y por el egoísmo de sus mariscales, muy especialmente Soult, que como sabéis era el sultán de Andalucía, o se le llamaba el sultán de Andalucía, y que va a actuar siempre siguiendo sus propios intereses y muchas veces en contra de los intereses del propio Napoleón. En el caso, desde el punto de vista español, la dirección política quedó atomizada y España quedó políticamente fragmentada, lo cual fue catastrófico en términos de la dirección política de la guerra, que fue nefasta. Y que además, y esto tampoco se suele decir, el proceso de cambio político y por tanto las Cortes de Cádiz, que tuvieron la brillantez desde el punto de vista político, fueron sin embargo, tuvieron consecuencias muy negativas en términos militares. Por tanto, hacer un proceso de transformación política al mismo tiempo que una guerra son 2 esfuerzos que una sociedad normalmente no puede llevar a cabo con coherencia en ambos campos. Y luego decir que la Guerra de la Independencia tiene 3 interpretaciones muy distintas. Los británicos han dado a la Guerra de la Independencia una interpretación épica y está muy focalizada en lo que ellos hicieron en la guerra. Y como son las obras que más se leen, cuando uno lee sobre la Guerra de la Independencia desde fuera de España, muchos creen que la Guerra de la Independencia se limita prácticamente al esfuerzo que hicieron los británicos en la península. Antes he puesto ese gráfico del volumen de fuerzas francesas y hemos visto que llegando a 350.000, el esfuerzo británico nunca llegó en el momento máximo a los 80.000. Entonces, si 80.000 no pueden vencer a 350.000, esto es bastante obvio, ¿verdad? Los franceses pasan muy de puntillas por la guerra de la independencia porque hiere su orgullo nacional. Y los españoles, y esto hay que decirlo por nuestro complejo de inferioridad, tendemos a alejarnos de la dimensión épica y además está muy contaminado por razones de orden ideológico. Y hay que decir que los hombres que hicieron la guerra de la independencia eran conscientes en aquel momento de la dimensión épica, porque sin esa dimensión épica el pueblo nunca se habría enfrentado a un coloso militar como era Napoleón. Y basta leer los documentos de la época, incluso las propias memorias francesas, para darse una cuenta cómo los españoles vivieron la guerra de independencia desde una dimensión épica que ahora, sin embargo, como digo, por este complejo de inferioridad, queremos borrar. Este es el momento de la guerra de independencia cuando se produce la conquista de Andalucía. Todavía la parte del territorio nacional liberado, por decirlo de alguna manera, era grande. Desde Andalucía se dirigía la guerra y se iban organizando los sucesivos ejércitos que se dirigían con las tropas napoleónicas, pero una vez que Andalucía fue ocupada, la guerra cambió y además, como consecuencia de ello, la guerra pareció perdida y las juntas que se habían creado en América, que eran juntas fernandinas, empezaron a ser juntas independentistas. Luego Napoleón enviaría a América enviados franceses para que se sometieran esos territorios al rey José y ninguno aceptó aquello y como consecuencia de que no aceptaron el incorporarse al imperio napoleónico, pues Napoleón lo que empezó fue
a ponerse del lado de los independentistas para hacer daño a la causa patriótica española. Y ese es también el momento en el que se van a producir las Cortes de Cádiz. Yo creo que todo el mundo sabe que uno de esos ejércitos españoles que estaban intentando impedir la invasión de Andalucía, pues llegó por un día antes que las tropas francesas, entró en Cádiz, la capital se desplazó de Sevilla a Cádiz y entonces se produce el fenómeno de las Cortes, que hay que decir que las Cortes no se convocaron para crear una constitución, las Cortes se convocaron para reforzar la autoridad política de este nuevo gobierno en Cádiz en un momento muy delicado. Y a pesar de la dificultad de conseguir que fueran diputados de toda España, incluso de América, por el hecho de estar España ocupado, pues se produjo un fenómeno que empezó a tener vida propia y estas Cortes, que se convocaron por un motivo, al final decidieron hacer otro, decidieron hacer una reforma política de enorme calado, al mismo tiempo que se estaba librando una guerra. Y como digo, no se puede librar una guerra y llevar una reforma política al mismo tiempo. Nosotros que hemos vivido todos lo que fue la reforma política española de la transición, pues podemos imaginar lo que hubiera sido hacer la transición y una guerra a la vez, ¿verdad? Pues habríamos perdido la guerra y la transición habría salido mal. Pues eso más o menos se puede decir también de las Cortes de Cádiz. La historia de España tiene una versión que se focaliza en el contenido de la Constitución, en el contenido político, pero que pone menos énfasis en lo que en el momento histórico y las consecuencias históricas que tuvieron las Cortes de Cádiz. Para hacernos una idea de la guerra, pues como la guerra duró 6 años, 5 muy intensos y un último año de agonía, pues conviene decir, por ejemplo, que la guerra de la independencia dejó profundas cicatrices de todo orden, de orden social, de orden económico, y que podemos expresar en algunos aspectos, como por ejemplo el paisaje después de la guerra. Zaragoza era una de las ciudades más monumentales de España. Ahora mismo no pensamos en Zaragoza como una ciudad monumental, y es que barrios enteros de Zaragoza fueron reducidos a cañonazos como consecuencia del sitio de Zaragoza. La población seguía resistiendo y la única forma de poder avanzar era reducir los edificios a cañonazos. Pues no solo es que desaparecieron barrios enteros de Zaragoza, que son los que están aquí expresados bajo el círculo rojo, sino que además esa artillería que destruyó el barrio también produjo incendios en el resto de la ciudad. Y algunos edificios muy importantes, el edificio civil más importante de todo el reino de Aragón, que era el Palacio de la Diputación del Reino, pues desapareció. Fue un milagro que el aseo de Zaragoza no desapareciera y que el pilar pues se mantuviera en pie, porque muchos de los edificios que le rodeaban desaparecieron. Aquí vemos una imagen de cómo era Zaragoza, cómo se veía desde el otro lado del Ebro, este es el puente de piedra, y ese perfil de Zaragoza ya no existe, ¿verdad? O la imagen que dejó Lejeune, que fue un militar francés que estuvo en la guerra y que hizo unos grabados magníficos, en los que aquí se ve, por ejemplo, pues este monasterio de Santa Engracia, que era uno de los monasterios más importantes de Aragón y que también desapareció precisamente porque fue escenario de batallas crueles. Lo mismo podemos decir de Zaragoza, digo, de Salamanca, que es una ciudad monumental por excelencia. Bueno, pues una parte muy importante de la Salamanca monumental, precisamente donde nació la ciudad, porque el alcázar original de Salamanca estaba en una de las partes destruida, fue destruido porque Salamanca no tenía ninguna fortificación militar que pudiera ser utilizada como fortaleza militar, y por naciones militares se necesitó fortificar, crear una fortaleza militar, y entonces se tiró una parte muy importante de la ciudad para utilizar tres monasterios como puntos fuertes y tirar todo lo que estaba alrededor para quedar campo de tiro, con lo cual lo que aquí se ve en la imagen, pues todo eso desapareció y allí desaparecieron multitud de edificios de enorme valor histórico-artístico. Fijaros que dice que desaparecieron 1 millar de viviendas, una treintena de construcciones de edificios civiles, algunas de un enorme valor histórico, y aquí vemos la fotografía del convento de San Agustín, que era donde estaba enterrado San Luis de León, que todavía a mediados de siglo seguían las ruinas en pie y que en su momento pues se fotografió, y junto a este convento de San Agustín pues desaparecieron muchos de los colegios mayores históricos de la ciudad. Aquí vemos los espacios que desaparecieron de la ciudad, y como digo, en el centro del cual se encontraba el antiguo Alcázar, que ya no existía entonces, de Salamanca, y aquí lo vemos desde otra perspectiva. Vemos la parte de la ciudad que desapareció como consecuencia de la guerra de independencia.
otro monumento emblemático de España, que se llamaba la Alhambra del Norte de España, que era el Castillo de Benavente. Pues aquí vemos cómo quedó destruido, porque los franceses, al irse de Benavente, pues lo incendiaron para que no pudiera ser utilizado como fortificación por los españoles. Y aquí vemos pues esta imagen romántica de un grabado del 18, de poco antes de la Gran Independencia, que nos da una idea de la belleza de ese palacio, de ese castillo palaciego. En la parte de la torre esta que se ve que quedó en pie a la izquierda, pues es lo que es en la actualidad el Parador Nacional de Benavente. Otro aspecto importantísimo de la Gran Dependencia fue el expolio de obras de arte, como consecuencia de una serie de fenómenos, entre otros las reformas de orden civil que se hicieron. Muchos conventos fueron cerrados, pues simplemente José I y los mariscales pues se quedaron con todas las obras de arte que salían de estos conventos. José I premiaba a sus mariscales regalándoles obras de arte, y muchas fueron enviadas a Francia por motivos imperiales. Y luego, en el caso de Andalucía, muy en concreto, pues Soult, después del propio rey José, fue el mayor expoliador de obras de arte de toda la historia de España. Y Soult, que permaneció 2 años en Andalucía, sabéis que fue un gran aficionado a coleccionar las obras de Murillo, y se hizo una colección de obras espléndida a costa de Andalucía. Los franceses dicen que no fue un expolio, que Soult las pagó. Bueno, Soult primero cobró impuestos abusivos en Andalucía, y después, con esos impuestos abusivos, decía que quería comprar una obra de arte, y quién se iba a oponer, ¿verdad? A Soult, bajo la amenaza de las bayonetas. Decir que se pagó es un poco excesivo. Y aquí vemos mucha de la pintura que salió de España. Alguna volvió, en el caso de la Inmaculada de Murillo. Alguna desapareció, como esta bellísima Santa Inés de Alonso Cano, porque estaba en un museo de Berlín y desapareció en la Segunda Guerra Mundial. Y algunas desaparecieron porque iban en la batalla de Vitoria con el equipaje, el famoso equipaje del rey, del que nos habla Benito Galdós, y de ahí fueron a Londres, porque lo cogió como botín de guerra a Wellington, y después de que Wellington se negara a devolverlo, llegó un momento en que, cuando sí que ya estaba dispuesto a devolverlo, el rey Fernando VII pues decidió regalárselo a Wellington. Pero en cualquier caso, la pérdida de obras de arte, la pérdida monumental, no somos conscientes en España de hasta qué punto España quedó transformada en términos estéticos. Y lo mismo que estoy diciendo de la estética lo podríamos decir también de la política y de la sociedad, porque España, por ejemplo, y esto es muy significativo, perdió una clase media incipiente. Todos somos conscientes de lo importante que es la clase media. No, pues el siglo XVIII había creado una cierta clase media, y esa media desapareció, con motivo de lo cual las diferencias sociales crecieron en España como consecuencia de esta guerra. Y algo que es muy importante, en las Cortes de Cádiz nació el primer germen de las dos Españas, que luego se iría profundizando y agudizando el problema a lo largo del siglo XIX. Sabemos que el siglo XIX fue el siglo de los espadones, de los políticos que dominaban la política. Podemos hablar de Narváez, que era cordobés, de Espartero, de Prim, de O'Donnell. Sabemos que fue el siglo de los pronunciamientos, el siglo de las guerras civiles, de las guerras carlistas. Y ese proceso histórico que empieza tras la guerra civil realmente se va a prolongar hasta la última guerra civil española. Además, y es muy doloroso, muchos de los héroes de la guerra de la independencia terminaron de forma ignominiosa. Porlier murió en la horca, como podemos ver en este dibujo. Lacy murió fusilado en Belver, o el propio Empecinado, que tiene un final muy conocido, pero que no obstante no quiero dejar de recordar, cómo le llevaban una jaula para ahorcarle, y él decía, ¿no? Decía el Empecinado: no hay balas en España para matar a un general. Entonces se resistió, rompió la jaula en la que iba encerrado. Al salir de la jaula, los soldados que lo custodiaban lo mataron a bayonetazos, y todavía moribundo lo colgaron en el cadalso. Es decir, una muerte verdaderamente infame de hombres que habían hecho un gran servicio a la patria. Y aquí, solo citar de paso, porque luego, si queréis, podemos profundizar en ello, se va a producir el fenómeno de los pronunciamientos, que está muy vinculado a la guerra, porque, como consecuencia de la guerra de independencia, van a volver a España. Bueno, en Francia llegó a haber del orden de 200.000 militares españoles prisioneros, para que nos hagamos una idea de la dimensión de esa guerra. Pues al volver a España, muchos de ellos habían entrado en contacto con las sociedades secretas.
y si ya existían unas ciertas contactos importantes con la masonería francesa como consecuencia del siglo XVIII, fundamentalmente la marina, pero también del ejército de tierra, las Fuerzas Armadas Españolas empezó a tener una presencia muy importante en sociedades secretas. Y los primeros pronunciamientos, fueron organizados por las sociedades secretas. Y por tanto es una aportación muy negativa de las sociedades secretas a la historia de España, porque los pronunciamientos yo creo que hay que reconocer que fueron un elemento nefasto de la historia de España. Y yo he oído a algún historiador español masón decir que hay pronunciamientos buenos y pronunciamientos malos. Los buenos fueron los que organizó la masonería. Yo creo que esto es llegar demasiado lejos, ¿no? Pero en cualquier caso, este fenómeno de las guerras civiles, pues es una herencia de una guerra de independencia que primero va a romper las estructuras políticas, va a crear una revolución, va a producir, sobre todo en su fase final, una profunda división política, y luego el ejército va a quedar dividido según las facciones políticas. Otro elemento es el atraso de España. España no era un país atrasado antes de la Gran Independencia, era un país de una geografía más pobre que la de Europa. Basta viajar, coger un avión para sobrevolar Francia y España para darse cuenta de la diferencia que hay entre el vergel francés y las ásperas tierras, sobre todo del centro de España. No podemos decir lo mismo de Andalucía o de la Huerta de Murcia o de la de Valencia, pero en términos comparativos España era un país más pobre. El 50% del suelo español es improductivo, pero no obstante, España era un país que estaba siempre entre los más desarrollados del mundo, en algunos aspectos, un poco por detrás, tenía peores líneas de comunicación, pero a partir de la Gran Independencia se va a convertir en un país atrasado. Yo creo que el tema del ferrocarril es un poco como el indicador, ¿no? El ferrocarril llegó a España 20 años después de empezar a llegar a Europa, y sin embargo llegó en el año 48, sin embargo llegó a Cuba en el año 37, es decir, que incluso a Cuba llegó con 11 años de adelanto, y esto fue como consecuencia de las guerras carlistas, que son una consecuencia del final de la Guerra de Independencia, en el que hay factores propios de la Guerra de Independencia y también del propio Fernando VII y de la situación que vino después. Bueno, pues yo creo que con esta introducción que yo propongo, pues yo creo que hay temática suficiente para abrir un debate sobre lo que significó la guerra de independencia en esto de España como un pivote que marca un antes y un después, un antes de una España más bien privilegiada, con una posición en muchos sentidos de ventaja en relación con otros países europeos, una posición que podríamos llamar envidiable, a la que debemos que haya un continente en el que se habla español, a la que debemos que España haya dejado una herencia tan importante en la historia mundial, que haya sido el país que descubrió América, el país que dio la primera vuelta al mundo, que ahora estamos celebrando, un país con una herencia monumental importante, con una literatura de primer orden, el país que tiene la mejor colección de pintura del mundo, que es la que tenemos en los museos españoles, especialmente en el Prado, porque la monarquía española era la que tenía la mejor colección de pintura del mundo. Lógicamente, el Museo del Prado pues empieza con las colecciones reales, y que, sin embargo, a partir de la Gran Independencia, pues hemos de reconocer que España deja de ser un país envidiable y que las circunstancias que he ido explicando pues han hecho que durante casi más de un siglo España haya sido un país con conflictos, con grandes dificultades, que la transición en gran medida ha corregido, porque hemos vuelto a ser un país abierto al exterior, pero todavía estamos siendo testigos de algunos enfrentamientos políticos internos que nos están recordando ese siglo XIX y que deberíamos haber sabido superar. Y sin embargo, pues me parece ser que en estos días últimos, o estos años últimos, parece que hemos querido volver a ese siglo XIX y que pues tiene una proyección de futuro un poco preocupante. Y aquí lo dejo entonces, estoy abierto a vuestras preguntas y al debate que queráis que realicemos. Yo te iba a hacer una pregunta en relación con la masonería, pero al ver las últimas presentaciones que nos has hecho sobre la evolución de los ferrocarriles en Europa, me ha surgido otra que a lo mejor tú me puedes contestar. Cuando yo estudiaba de niño, yo había leído que los ferrocarriles en Rusia tenían un ancho diferente del resto de Europa porque habían sido diseñados
por un ingeniero de caminos español, el fundador de la Escuela de Caminos, Agustín de Betancourt. Con la experiencia de las dos invasiones que se habían producido, la de 1808 y la de 1823, los rusos pensaron que si el ancho de vía del ferrocarril era distinto del europeo, se iba a causar un problema tremendo en el abastecimiento de las tropas, como efectivamente ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, en el año 2004, nuestra asociación hizo un viaje a San Petersburgo y Moscú, que alguno de los que está aquí presente pues participó. Y yo me había leído un poco antes la historia de Agustín de Betancourt. Agustín de Betancourt murió en 1824. Había salido de España en 1808. El primer ferrocarril viable, The Rocket, de Stephenson, fue de 1825. Es decir, después de la muerte de Agustín de Betancourt. Por consiguiente, no creía que Agustín de Betancourt hubiese podido diseñar la red de ferrocarriles de Rusia. Sin embargo, ¿cuál sería mi sorpresa cuando llegamos a San Petersburgo y la guía rusa que nos ponen nos dice: hoy hay un ingeniero español muy famoso aquí, si conoce San Petersburgo, levantó las columnas de la catedral, que diseñó la red de ferrocarriles rusos. Bueno, entonces he dicho que yo lo había leído, no había leído todavía que había muerto en 1824, porque lo siguiente no puede ser cierto. Sin embargo, era cierto que en Europa los dos únicos países que tenían el ancho de vía diferente pues eran Rusia y España. España era lógico porque se tenía la experiencia de esas dos invasiones recientes y pues claro, había que hacerlo así. ¿Tú te has preguntado alguna vez esta cuestión? Bueno, yo no me la había preguntado, pero Rusia es un país con una obsesión defensiva. Y en Europa el ferrocarril se convirtió en un elemento clave del aspecto militar, porque los ejércitos se movían por ferrocarril y luego se mantenían logísticamente abastecidos por ferrocarril. Y por tanto, el ferrocarril se convertiría en un elemento clave. Pero esto hay que decir que todavía no se conocía tan profundamente como luego se conoció después. Pero en cualquier caso, Rusia es un país obsesionado con la seguridad, con la defensa. Es un país difícil de defender porque tiene unas fronteras extensísimas y entra en la lógica el pensar en una medida que dificulte la invasión. O sea que yo no lo había reflexionado, pero me parece que es perfectamente lógico. Y yo he introducido el tema de ferrocarril precisamente porque esto es una asociación de ingenieros. Estoy seguro que el tema de ferrocarril, basta decirlo para hacerse una idea de cómo la Guerra de Independencia dificultó el que España se incorporase de pleno a la Revolución Industrial, por lo menos se incorporase tarde a la Revolución Industrial. Porque hasta la Revolución Industrial España no va a llegar tarde a nada. No, es que España no es tan rica como Francia, ni estaba tan avanzada como Inglaterra, pero desde luego España no era un país que llegaba tarde. Fijaros que los barcos que se hunden en Trafalgar, algunos son los barcos más avanzados de su tiempo. O sea que la ingeniería naval, los arsenales, pues eran arsenales de primerísima categoría. España era un país más pobre que Francia, pero iba siguiendo los elementos de modernización que se estaban siguiendo en Europa. La primera vez que España realmente llega con retraso a algo importante es la Revolución Industrial, y desde entonces, es decir, siempre parece que estamos llegando con retraso a casi todo. Gracias. Gracias, José María. Mira, hay una pregunta que la hace Enrique Tapia. Gracias, José María. Mira, hay una pregunta que la hace Enrique Tapia. Supongo que como no le funciona la cámara, por eso la hace a través del... Bueno, yo he leído la pregunta y la voy a contestar. Se ha dicho muchas veces que tanto franceses como ingleses destruyeron infraestructuras económicas por propio interés. Yo creo que eso no es lo más importante. En algún caso concreto puede haber sido ese el motivo. La guerra fue muy destructiva porque todas las guerras son muy destructivas, y esta guerra duró mucho tiempo, y además, a diferencia
de otras campañas napoleónicas que duraban poco tiempo. Esta duró mucho tiempo, y lo que sí que sabemos es que los ejércitos napoleónicos vivían a costa de los recursos del país. Eso era una ventaja operativa, porque al no depender de cadenas logísticas, los ejércitos napoleónicos se movían más deprisa. Al moverse más deprisa, podían hacer operaciones estratégicamente más ambiciosas. Mientras que si te mueves más despacio, pues todo es más lento, es muy difícil envolver a un enemigo si tienes que depender de la logística. Napoleón se quitó la logística encima y hizo que sus ejércitos se movieran mucho más deprisa. Pero esto, cuando tú tienes que moverte una vez en una dirección, bueno, pues vives a costa de las ciudades y los pueblos por los que pasas, pero cuando pasas por el mismo sitio 7 veces, llega un momento que ya no hay recursos. Y, por ejemplo, la vía de comunicaciones entre París y Valladolid quedó arrasados. Todos los pueblos entre Valladolid y Francia y el Vidasoa, pues quedan despoblados, los recursos arrasados, y esto ocurrió en muchos sitios de España. Los ejércitos pasaron muchas veces de una dirección a otra y arrasaron. Por ejemplo, Napoleón se llevó ovejas merinas a Francia, y sabemos que en España la oveja merina era algo que se cuidaba mucho porque era el privilegio de la mejor lana del mundo. Pues Napoleón no se lo llevó para fastidiar a España, se lo llevó porque lo quería también para él, y a partir de eso Francia empezó a venderlas, y ahora es Australia, ¿no?, el país de las ovejas merinas, y ya no es España. O sea que se destruyeron puentes para que no pasaran enemigos, se destruyeron molinos para que no los utilizaran enemigos, básicamente se destruyó mucha infraestructura por razones puramente militares, y luego se destruyeron muchas obras de arte, más que infraestructura, por rabia. Los franceses, al retirarse definitivamente, en muchos lugares, y lo vemos hoy cuando visitamos monumentos, están dañados, pues le rompían las manos, o algunos han sido reconstruidos y otros no. Desenterraron a los reyes de sus tumbas. Los reyes católicos, sabéis que los restos no están ya en su tumba de Granada, así que los esparcieron, pero por razones un poco de tipo ideológico. Pero el daño, vamos a decir, de saña es mucho más importante en el patrimonio artístico y arquitectónico que el patrimonio puramente industrial, que se destruyó mucho más por intereses militares y por las causas propias de la guerra, y sobre todo de la prolongación de la guerra, porque en el año 1811 todavía, por ejemplo, en Castilla se encontraban carros, y si el ejército francés tenía que moverse, entraba a los pueblos, cogía carros y se ponía en marcha. Pero es que en el año 13, cuando se retira el ejército francés por última vez, no encuentran carros en Castilla. En Andalucía la guerra no duró tanto, y por tanto el efecto no fue tan devastador. Pero ¿es que alguien se puede imaginar la provincia de Valladolid sin carros, por ejemplo? Primero, el efecto económico que tiene. Claro, pensamos en puentes, pensamos en fábricas, en molinos, pero pensemos también en infraestructura menor, ¿no?, la de los carros, que todo se mueve al final con carros. Es decir, la destrucción en España del patrimonio económico fue impresionante, y murió como consecuencia de la guerra más personas de hambre que de operaciones militares. Muy bien, José María. Mira, mi pregunta está relacionada con algo que has comentado tú en tu conferencia, y es el tema de las dos Españas, ¿no? Has mencionado que efectivamente el germen de este, llamémosle, debate, que es algo muy manido y cualquier día del año se oye a alguien mencionar las dos Españas, pero como has comentado, se empezó a perfilar en las Cortes de Cádiz. ¿Hubo algún hecho concreto que propició o que generó este debate? Mira, hasta aquel momento en España había habido partidos políticos, que eran partidos nobiliarios. Unos eran más pro-británicos, otros eran más pro-francés. Unos defendían a Fernando VII, otros defendían al padre, a Carlos IV, y por tanto eso no suponía una clara división ideológica. Pero en las Cortes de Cádiz se van a crear dos bandos, un bando que va a promover un modelo político de inspiración francés, y otro bando, precisamente porque se está en guerra contra los franceses, que no quiere saber nada que se parezca a los franceses. Y por tanto, a partir de ahora va a haber ya una división de orden político de naturaleza ideológica. Unos, y estos en gran medida promovido por la masonería, que van a promover, que son los que van a dominar
redacción de la Constitución que van a promover un modelo de inspiración francés. Y otros que incluso habían tenido, venían de la tradición ilustrada previa, que por reacción a lo francés van a defender el modelo opuesto. Y por tanto, va a ser el modelo tradicional frente al nuevo modelo francés. Y ese modelo entre el nuevo modelo francés, el modelo que con la mentalidad actual llamaríamos progresista, y el modelo conservador, que no existía en España porque las grandes personalidades eran ilustradas. O sea, que esto era un tema que tenían en común. Todos los españoles de cierta importancia eran ilustrados. No había una división ilustrado y anti-ilustrado. Se va a producir esta división que entonces se define en unos términos y esa pura división va a cambiar las ideas que se defienden, pero va a estar presente hasta nuestros días. O sea, esa división, vamos a decir, de la izquierda y de la derecha, se va a ver en las Cortes de Cádiz con carácter distinto, pero nunca va a haber una ruptura. Lo que va a haber es una evolución de lo que se defiende desde una de las Españas, pero sobre todo lo que es muy importante es que esas dos Españas ya se van a odiar en las Cortes de Cádiz. Y esto lo dice un inglés en sus memorias, dice, cuando acabe esta guerra habrá otra guerra entre los españoles, porque cuando trato con unos y trato con los otros, me produce vértigo en la desconfianza y el odio con el que se tratan unos y otros. Y por ejemplo, el ejército español, los nombramientos militares a partir de entonces van a estar muy claros. Unos nombran a los suyos, los otros nombran a los otros. Y la idea y el hecho de que se nombrara a Wellington jefe de los ejércitos españoles fue para evitar que hubiera un general español que mandara a los ejércitos. Parece curioso, ¿verdad? O sea, preferían que hubiera un general extranjero al mando de los ejércitos que haber un general, porque el mando natural de los ejércitos debía haber recaído en Castaños, que además era un hombre que tenía una relación muy buena con Wellington, con lo cual, dándole el mando del ejército español a Castaños y pidiéndole las Cortes que se entendiera con él, pues eso es suficiente para coordinar la acción de las fuerzas militares españolas y británicas. Bueno, pues bajo ningún concepto, ninguna de las dos Españas estaba dispuesta que hubiera un general al mando del ejército que fuera de la otra España. O sea, ya tenemos presente, y eso luego va a ir evolucionando. Las guerras carlistas lo único que van a hacer es agudizarlo mucho más, y esas dos Españas van a llegar a la guerra civil bastante vivas, ¿no? Y la transición, una grandeza de la transición es que parecía que iba a disolver ese fenómeno, y cuando creíamos que las dos Españas era ya un recuerdo para la memoria, pues se han utilizado con fines políticos recientemente, y eso es muy triste, me parece a mí. Muy bien, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Mira, yo pensaba haberle preguntado algo en relación con la masonería. Concretamente, si hubiéramos tenido un gran estadista en España en 1814, la situación me recuerda un poco a la actual, pues con la experiencia de cómo se había producido la independencia de los Estados Unidos, no hay que olvidar que casi todos eran masones, cómo la masonería se había infiltrado no solo en todos prácticamente los caudillos americanos desde el Río Grande hasta la Tierra del Fuego, sino en los del ejército español que tenían que ir a sofocarlos. Léase Riego o léase Pablo Morillo. Eran masones. Claro, claro. Entonces, con la experiencia que ya había tenido Inglaterra después de la experiencia de Estados Unidos, creo que lo ideal sería que hubiera habido un estadista que propusiera una especie de Commonwealth. Porque los países se iban a independizar de todas formas. España había perdido su flota en Trafalgar, no podía llevar las tropas a América. Contratamos unos barcos rusos que cuando llegaron estaban medio podridos. Si hubiera habido una persona con cabeza, probablemente pues habría formado una unión de países hispanoamericanos o iberoamericanos parecida a la Commonwealth inglesa, y no pasaría pues que, bueno, sabéis que el primer embajador español a México fue en 1839, ¿no? Con don Ángel Calderón de la Barca. Sí, bueno, sí. No quiero... Bueno, yo aquí quiero decir, es muy difícil hacer estas conjeturas. Yo voy a hablar de lo que ocurrió en su momento, ¿no? Todos los caudillos de la independencia americana, y cuando digo todos, las excepciones son mínimas, eran masones.
desde el principio y antes de la Gran Independencia, los líderes independentistas que ya existían, como Miranda y otros, ya habían entrado en contacto con las redes masónicas en París y en Londres. Y ya la masonería tenía como objetivo la independencia de América, en la línea también muy en consonancia con lo que ya había ocurrido en América. Y además, en términos de rivalidad geopolítica con España. Además, en la región más masónica de España, como sabéis, es Canarias. Y se eligió Canarias precisamente porque era el puente para ir a América. Por tanto, se empezó a desarrollar la masonería en Canarias con la idea que desde allí saltase a América. Hoy en día todavía Canarias es la región donde los símbolos masónicos están más a la vista. Yo he estado destinado en la isla de Palma y es el único sitio donde yo he visto símbolos masónicos muy sin disimulo. Vamos, esto los hay, pero siempre se busca algún modelo de disimulo. La gran diferencia en la masonería respecto a la independencia de América es que en Francia y en Inglaterra la masonería fue leal a los intereses estratégicos del imperio. Mientras que la masonería española, y esto es una excepción, muchos militares masones, según llegan a América, se pasan al enemigo. Esto no tiene parangón con ningún otro país. Y por tanto, van embarcados en España, salen de Cádiz o salen de Sevilla, llegan a América, llegan allí, ya están de acuerdo con los masones, se pasan al lado de los independentistas y combaten contra la monarquía española. De hecho, cuando se produce posteriormente la guerra de Cuba, Prim intentó ponerse de acuerdo con los masones, Prim, que también era masón, se intentó poner de acuerdo con los masones cubanos, creyendo que con los vínculos que habían mantenido, pues los masones cubanos habrían algún tipo de acuerdo, y no fue así. Y de hecho, todos los líderes de la guerra de Cuba, todos son masones y además son de la misma logia masónica, que es el Gran Oriente de Cuba y el Caribe, que es una logia masónica que nace en Estados Unidos, que delega para la creación de una logia masónica en Cuba, que la logia masónica va a poner en los estatutos que el objetivo de la logia es la independencia de Cuba. Estados Unidos, la logia norteamericana, le dice, oiga usted que esto no es masónico, no se puede poner en los objetivos de una logia un objetivo político. Y entonces la logia masónica, los cubanos por supuesto que no ceden porque habían creado la logia para la independencia y punto, ¿no? Y entonces es esto separado de la masonería oficial, pero esa logia masónica, todos los líderes de la independencia son de esta, y esta mantenía vínculos con la logia habanera, que era una logia vinculada a España y de inspiración oficial, vamos a decir. Y creían que podían mantener un puente, pero no hubo manera. Cuando mandaron a Ramón Blanco, que también era masón, también pensaban que podía gestionar el final de la guerra de Cuba y tampoco fue posible. Quiere decir que lo que es muy curioso es que para un militar la idea de pasarse al enemigo es absolutamente repugnante. Yo siempre digo, si una persona, un filósofo, un profesor de la universidad, de repente dice, pues mire usted, yo no estoy de acuerdo con lo que está haciendo el Estado español y yo me paso a la otra causa porque creo en ella. Eso es aceptable porque el hombre es libre y puede sumarse a la causa que quiera, pero un militar que jura una bandera, si está en desacuerdo, lo que tiene que hacer es dejar el ejército y dedicarse a la ingeniería, ¿verdad? Que es una profesión estupenda, pero no pasarse al enemigo, es una idea repugnante. Entonces España es el único país, y a mí como militar me produce mucha tristeza, en el que sus militares masones se pasaron al enemigo. Y de ahí viene un poco esa desconfianza hacia la masonería que va a haber en España después de la Guerra Civil. Si la gente de la asociación está dispuesta a seguir, a que sigamos haciendo estas conferencias, al menos mientras dure la pandemia, a mí me gustaría que pudiéramos hacer una sobre Iglesia Católica y masonería. Si conseguía que viniesen una, yo creo que uno es probablemente el máximo especialista, y son los dos jesuitas. José Antonio Ferrer Benimeli, sí. Yo creo que es la persona que más ha estudiado y más sabe de la masonería española y casi universal. Y otro, que por cierto es catedrático de la Universidad de Comillas, lo he conocido hace poco y por internet y porque me lo habían recomendado, es Pedro Álvarez Lázaro, también jesuitas.
hablan de la masonería de una forma distinta a cómo nosotros la hemos conocido. Yo le oí una conferencia, hará 12 o 14 años, en el Alcázar de Sevilla, a José Antonio Ferrer Benimeli, y me quedé sorprendido. Es un hombre que nació en el año 34, o sea, es un hombre muy mayor, pero que ha escrito, lo podéis ver en internet, páginas y páginas sobre la masonería. Bueno, yo no quiero... Bueno, yo he tenido la circunstancia rara, yo no soy masón, en fin, no hace que lo diga, ¿verdad? Pero sin embargo, el ejército hasta la guerra civil fue muy masónico. Mi abuelo, que era militar, pues fue contactado, no fue masón, pero fue contactado por la masonería en varias ocasiones. Pero yo he tenido muchos contactos masónicos en mi vida por razones curiosas. Por ejemplo, yo di una conferencia sobre la Guerra de Independencia en Vitoria, invitaron al príncipe Napoleón, acudió Charles Napoleón Bonaparte, se hizo una cena y de repente todo el mundo estaba hablando de la masonería y descubrí que cuando los masones se reúnen hablan de la masonería, cosa que es normal, ¿verdad? Porque todos los que estaban invitados a la cena eran masones, menos yo. Porque todos hablaban de la masonería con un conocimiento muy curioso. Después, en mi época canaria, también tuve contacto con la masonería. Y además con algunos masones importantes que me hablaban de la masonería. Nunca nadie me había hablado de la masonería de forma tan abierta. Me decía, mi abuelo, que fue una de las grandes familias masónicas canarias y fue coronel de este regimiento, y yo te voy a regalar un cuadro de mi abuelo que fue masón y tal. Y me hablaban de la masonería con mucha... Incluso elogiaban a los masones canarios que habían luchado contra España en la guerra de independencia y en las guerras americanas, que a mí me ponía los pelos de punta. Y después en Cuba, yo, se ha dicho en mi currículum, soy miembro de la Academia de la Historia de Cuba. El presidente de la Academia de la Historia de Cuba es masón, me hablaba de sus viajes masónicos y me regaló el libro sobre el Gran Oriente de Cuba y el Caribe, del que yo he hablado, escrito por él, con todos los detalles del mundo masónico. Después, pues yo he tenido mucha relación con Gregorio Pérez Barba hasta que murió, que era un hombre con una posición muy importante en la masonería española y que también salían temas mucho más veladamente porque no eran ambientes puramente masónicos, pero salían cosas siempre veladas. Entonces, por unas razones u otras, en Canarias, en mi destino en Cuba, porque he sido agregado militar en La Habana y en este mundo napoleónico, pues he tenido ocasión de tener contacto con muchas personas del mundo masónico y hay que reconocer que la masonería es una parte de la historia de Europa, de la historia de España, pero del que no se habla. O sea, la masonería está en la historia, pero hay una especie de pacto de no hablar de la masonería en la historia cuando hay que hablar de ella, porque es una parte de la historia y la historia de España pues juega un papel muy importante y en la historia del ejército no quiero ni contar la importancia que tiene la masonería, pero los masones dicen que no son una sociedad secreta, que son una sociedad discreta, pero desde luego lo que sí que es verdad es que la masonería pasa por la historia de forma discreta. Gracias. Bueno, únicamente darle las gracias a José María en primer lugar. La conferencia nos ha encantado y dar también las gracias a los asistentes. En fin, os decía antes que si en la asociación nuestra de antiguos mandos superiores de la fábrica de Sevilla Renault están de acuerdo, pues a mí me gustaría seguir dando de vez en cuando, por lo menos mientras dure la pandemia, seguir dando conferencias trayendo a gente que posiblemente por relaciones de unos o de otros pues nos fuera posible y nos diesen una conferencia tan interesante como la que nos has dado tú. Así que muchísimas gracias en nombre de todos y gracias a los asistentes. Muchas gracias a vosotros y yo si hacéis esa conferencia sobre la masonería asistiré y me invitáis a asistir encantado.